Momentos únicos. Esa es María Puig, una galleta que es un pedacito de tu historia. María Puig, una galleta que endulza tu vida. María Puig, una galleta que te ha acompañado por más de 100 años. Puig es María. María es de Puig. Este programa fue presentado por Puig es María. María es de Puig. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. El siguiente programa mixto contiene elementos de lenguaje, salud, sexo y violencia que solo pueden ser escuchados por niñas, niños y adolescentes bajo la supervisión de sus madres, padres, representantes o responsables. Este programa es presentado por Recupera tus aparatos en Corporación Novo Ideas. Hace partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. Compuperiquito.com, recargamos tus ideas. Informe RCR presenta Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Maduro sale de Cuba tras visita no anunciada a la isla. La Habana, 30 de octubre, F. El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, abandonó hoy La Habana tras una visita no anunciada cuya duración se desconoce y en el transcurso de la cual se entrevistó con el expresidente y líder del Partido Comunista de Cuba, PCC único legal, Raúl Castro. Maduro fue despedido en la tarde de este martes en el Aeropuerto Internacional José Martí de La Habana por Castro, según una escueta nota de la estatal agencia cubana de noticias, que precisa que el general le transmitió un saludo del presidente cubano Miguel Díaz-Canel, que en esos momentos encabezaba una reunión del Consejo de Ministros. El reporte solo agrega que la visita coincide con el 18 aniversario de la firma del Convenio de Cooperación Cuba-Venezuela instituido por los ya fallecidos expresidentes de Cuba Fidel Castro y el mandatario de Venezuela Hugo Chávez. La estancia del gobernante venezolano no fue anunciada, por lo que se desconoce cuánto tiempo ha pasado en la isla, donde sí se divulgó la presencia del vicepresidente económico de Venezuela, Tarek El Aissami, con motivo de la 36 Feria Internacional de La Habana, la mayor bolsa comercial y de inversiones del país. El Aissami sí se reunió con Díaz-Canel, según una nota oficial difundida este martes por los medios estatales, que indica que dialogaron sobre los lazos de amistad que caracterizan las relaciones bilaterales y los principios y los principales aspectos de los vínculos económicos, comerciales y de cooperación entre ambas naciones. El presidente cubano reiteró al vicepresidente El Aissami la plena e inquebrantable solidaridad de la isla con el país suramericano y su irrestricto apoyo al presidente Nicolás Maduro, con el que, según la información oficial disponible, se deduce que no se habría reunido en esta visita. Así, gente trabajadora, gente madrugadora de Venezuela, sabemos, gracias a la agencia oficial cubana de noticias, no gracias a ningún organismo venezolano, que el presidente Nicolás Maduro puede haber estado perfectamente en Cuba desde el pasado jueves, porque desde el jueves no aparece en público, él ya nunca aparece en público los viernes, así que puede haber estado viernes, sábado, domingo y lunes en Cuba, pasándose el fin de semana. Podemos saber también que ni siquiera Miguel Díaz-Canel se dignó a recibirlo, que recibió a su vicepresidente Tarek El Aissami, y dentro de la opacidad que no tienen los gobernantes democráticos, bueno, conocemos, ya les digo, por un país extranjero, luego hablan de sumisión, luego hablan de subordinación, luego hablan de imperialismo, etc. Conocemos que Nicolás Maduro se fue a Cuba todo el fin de semana. ¿A hacer qué? Se desconoce. Nos lo explicará el señor Maduro si le provoca hoy cuando aparezca en su cadena de televisión de las tardes, o no nos lo explicará porque es muy sospechoso que vaya Maduro y vaya El Aissami al mismo tiempo y sea Díaz-Canel, y Díaz-Canel, el presidente de Cuba, reciba a El Aissami y no a Maduro. Y luego toda esta verborrea de la solidaridad irrestricta, etcétera, 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 en un momento en el que arrecia la presión internacional contra el gobierno de Nicolás Maduro para que acepte los estándares democráticos internacionales o sencillamente abandone el poder. Y así, por ejemplo, el Grupo de Lima abordará hoy propuestas adicionales ante la crisis humanitaria de Venezuela. Esto lo trae también Noticiero Digital, como la primera información que les leí. Los coordinadores del Grupo de Lima se reunirán este miércoles en Bogotá para hacer seguimiento a las acciones acordadas por el bloque e identificar propuestas adicionales por la crisis humanitaria de Venezuela, informó
el canciller colombiano Carlos Holmes Trujillo. La reunión tiene el propósito de hacerle seguimiento a las medidas que se han acordado al interior del grupo y además el objetivo de identificar propuestas de acción adicionales para que sean consideradas por los integrantes, manifestó Trujillo en una rueda de prensa de Bogotá. En Bogotá, el Grupo de Lima está integrado por Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Guatemala, Guyana, Honduras, México, Panamá, Paraguay, Perú y Santa Lucía, que buscan una salida a la crisis del país caribeño. El canciller afirmó que Colombia seguirá apoyando los trabajos necesarios para que el grupo actúe como bloque y reiteró su importancia para coordinar acciones que contribuyan a la restauración de la institucionalidad democrática en Venezuela. Nuestros esfuerzos deben orientarse a continuar fortaleciendo una gran coalición democrática internacional que tome acciones simultáneas e integrales, adopte sanciones conjuntas y dé pasos concretos que ayuden a crear las condiciones para que el pueblo venezolano pueda recuperar la democracia y elegir libremente a sus gobernantes. Y esto de las sanciones conjuntas y la visita de Maduro a Cuba tienen alguna relación, es imposible saberlo, pero uno podría deducir que sí, es posible que esto suceda. Y otra información nos dice que Trump visitará Colombia el próximo 2 de diciembre. No sería de extrañar que luego cancele. Ya van varias veces que Donald Trump, presidente de Estados Unidos, anuncia visitas a América Latina y finalmente las suspende. El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, visitará Colombia el próximo 2 de diciembre después de asistir a la cumbre del G20 en Argentina, informó el canciller colombiano, nuevamente Carlos Holmes Trujillo. La fecha está definida, es el 2 de diciembre, estamos en proceso de definición de la agenda, pero la visita puede confirmarse y será el día que señalo en Bogotá, manifestó Trujillo en una rueda de prensa. La Casa Blanca informó el pasado 31 de agosto que Trump visitaría Colombia después de acudir a la cumbre en Buenos Aires, si bien no precisó la fecha. Washington dijo entonces que el objetivo es discutir con la administración del presidente Iván Duque las oportunidades para una mayor colaboración en materia de seguridad, antinarcóticos y asuntos regionales. Trujillo agregó que el gobierno colombiano integró 5 mesas de trabajo de infraestructura, costos, procesos aeroportuarios, uso de armas e inmunidades para suscribir un acuerdo de inmigración y procesos aduaneros con Estados Unidos que beneficia a las personas que viajen a ese país. Más información internacional relativa a Venezuela. El Congreso español aprobó una resolución para que el gobierno de Pedro Sánchez condene la dictadura venezolana. A favor de una resolución la creación para los venezolanos en España. Y finalmente 2 informaciones o 3 que tienen que ver también con el tema cómo se ha internacionalizado la crisis venezolana. Venezolanos llegan a Perú antes de que vence el plazo para permiso especial. Este domingo ingresaron 3.400 migrantes al país latinoamericano. Semanas atrás, el promedio diario era de aproximadamente 1.300. Miles de venezolanos llegaron este lunes a la frontera de Perú desde Ecuador antes de que se venciera el plazo para acogerse al permiso temporal de permanencia, el documento que permite a los migrantes de Venezuela residir, trabajar y estudiar formalmente en Perú. El incremento en el flujo de venezolanos que pasan de Ecuador a Perú colapsó el Centro Binacional de Atención en Frontera, CEBAF, que comparten ambos países, donde los migrantes de Venezuela forman largas colas para ser atendidos. Fuentes del CEBAF indicaron al diario El Comercio de Perú que el domingo ingresaron 3.400 venezolanos a dicho país, cuando el promedio era de 1.300 en las últimas semanas. A pesar de que el plazo para que los venezolanos soliciten el PTP termina el 31 de diciembre, el gobierno de Perú solo atenderá las solicitudes de aquellos que hayan llegado al país antes del miércoles 31 de octubre, es decir, hoy. Hasta hoy, los venezolanos que quieren migrar a Perú tienen plazo para ir hasta allá. Y la Asamblea Nacional tramitará regreso de venezolanos desde Trinidad. Es información del Nacional. Carlos Valero, diputado por Un Nuevo Tiempo, denunció que 187 venezolanos están detenidos en Trinidad y Tobago por delitos migratorios. Calificó de catastrófico que el gobierno trinitario aplique una puerta giratoria con los ciudadanos que están presos en su país. En rueda de prensa, Valero exhortó al Ejecutivo a dejar de lado la indiferencia para que se aboque a los temas reales de sus ciudadanos en el mundo. Anunció que el Legislativo tramitará la repatriación de un grupo de venezolanos en conjunto con una aerolínea comercial. Por cierto, recordar que hace unas semanas
2-3 semanas, no recuerdo cuánto, el primer ministro trinitario, Keith Rowley, estuvo en Miraflores con el señor Nicolás Maduro. Se tomaron una foto juntos. Bueno, ahora no recuerdo si fue con Maduro. Ciertamente Jorge Rodríguez lo presentó. El señor Rowley estuvo en Miraflores. Se habló profusamente sobre el gas natural, sobre los proyectos que podrían tener en común Venezuela y Trinidad en gas natural, y no se dijo nada de los venezolanos que están presos en Trinidad por el delito, y el delito está, por supuesto, entre grandes comillas, de querer emigrar a ese país. ¿Cómo responde el gobierno venezolano? Con propaganda a través de su órgano semioficial Últimas Noticias. 250 repatriados regresan de Brasil con vuelta a la patria. Este martes también retornaron desde Lima, Perú, 98 venezolanos. 250 venezolanos regresan a Venezuela este martes, provenientes de Boavista, Brasil, con el plan Vuelta a la Patria que impulsa el gobierno nacional. La información la dio a conocer la Cancillería venezolana a través de su cuenta Twitter, donde resaltó que los connacionales regresan a la patria de Bolívar cansados de la xenofobia y de la violencia que se ha originado contra los venezolanos en Brasil a causa de la campaña mediática contra nuestro país y los migrantes. Qué manera de manipular, chicos, qué groseros son manipulando. Es una manipulación tan burda, tan grosera, que da como náusea, ¿vale? Leer estas cosas da como náusea. Este martes también retornan desde Lima, Perú, otros 98 venezolanos, y no leo más para no arruinarles el desayuno. Les leo la patilla, que dice que según el funcionario de Estados Unidos Michael Billingsley, quien es el secretario asistente adjunto para asuntos relacionados con financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro, el gobierno de Nicolás Maduro, y esto no son palabras menores, es una de las mayores empresas criminales del hemisferio occidental. Venezuela representa una clara amenaza a la estabilidad regional y su colapso podría arrastrar aliados clave de Washington en América Latina como Brasil, Argentina y Colombia, advirtió Billingsley, secretario adjunto para asuntos relacionados con financiamiento del terrorismo del Departamento del Tesoro, quien acusó también al gobierno del presidente Nicolás Maduro de contaminar las fuentes de agua de Venezuela en zonas donde hay minas de las que se extrae oro. Venezuela representa una clara amenaza a la estabilidad y seguridad regional, además de la horrible crisis humanitaria que se está desarrollando entre nuestros ojos, declaró Billingsley al American Enterprise Institute en Washington. Este es un asunto hemisférico y la implosión del régimen es un desafío directo para nosotros, dijo Billingsley. Para cerrar, Banco Interamericano de Desarrollo crea fondo por $1.000 millones para la migración venezolana, un fondo especial con recursos de crédito por $1.000 millones que se destinarán a atender la crisis humanitaria de los migrantes venezolanos, anunció Luis Alberto Moreno, presidente del Banco Interamericano de Desarrollo, y reseñó el Heraldo. En el marco del Foro MIC 2018, el funcionario dijo que estos recursos se orientarán a los países miembros del BID que estén afectados por la problemática. Lo que pasa en Venezuela, dijo Moreno, es una tragedia de varias dimensiones. Por una parte está la pérdida de los valores democráticos en el país y lo que significa para los venezolanos, y sobre todo la tragedia humanitaria que viven, señaló Moreno. 3 o 4 titulares para cerrar este bloque. Se concreta la designación de Christopher Figuera como nuevo director del SEBIN. Curiosamente, se desconoce en absoluto sobre el paradero y el destino del señor Gustavo González López, quien no la tiene fácil, insisto, sin el apoyo del gobierno, sin el paraguas del gobierno, va a atravesar días muy difíciles. Este martes 30 de octubre se publicó en Gaceta Oficial la designación de Manuel Ricardo Christopher Figuera, quien es general de división del Ejército, como nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional. En este caso sustituye directamente el cargo que llevaba dentro de la institución desde 2014 Gustavo González López. Manuel Figuera viene de estar ejerciendo como director general del Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria, CESPA, el cual es un organismo que tiene como finalidad manejar todo lo que se relacione con la defensa, seguridad, inteligencia, orden externo y relaciones interiores, orden interno, perdón. Y el Nacional nos dice que el nuevo director del SEBIN fue denunciado en la CPI por torturas. El general de división del Ejército, Manuel Christopher Figuera, estará a cargo de la policía política, señalada por una ONG de violar 22 tratados internacionales. El nombramiento del general de división del Ejército, Manuel Ricardo Christopher Figuera, como nuevo director del Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional, en sustitución del mayor general
Gustavo González López, fue oficializado. El cambio apareció en Gaceta Oficial al cierre de la edición, no había sido publicada en página web. Ambos tienen en común que sus nombres están incluidos en la lista de funcionarios denunciados ante la Corte Penal Internacional por la abogada defensora de los derechos humanos Tamara Suju, directora del Instituto Casla, que en junio solicitó una investigación en contra del Estado venezolano por delitos de lesa humanidad. En tanto, Luis Ortega Díaz, fiscal general en el exilio, envió propuesta de enmienda constitucional a la Asamblea Nacional. La fiscal pidió al Parlamento que inicie un proceso constitucional para evitar alguna reforma sobre la Constitución impuesta por el gobierno. Fiscal general en el exilio, Luis Ortega Díaz, envió una propuesta a la Asamblea Nacional para evitar que la Asamblea Nacional Constituyente deje sin efecto la Constitución y se imponga un modelo de dominación sobre la misma. Ortega indicó mediante una carta que se debe modificar el artículo 333 para impedir que en un lapso de 5 años la Carta Magna no pueda ser reformada o sustituida. En ese sentido, propuso que la AN inicie un proceso de enmienda constitucional de acuerdo a lo previsto en los artículos 340 y 341 de la Constitución de Venezuela. Tenemos el deber histórico de frenar el autoritarismo, señaló la fiscal en Twitter. Y para cerrar, información de Noticiero Digital, según Viallo Pilieri, diputado de la Asamblea Nacional, la Asamblea suspendió una sesión porque se pedía declarar a Zapatero persona non grata. La Asamblea Nacional suspendió la sesión ordinaria de este martes alegando falta de quórum. No obstante, el diputado Viallo Pilieri precisó que posiblemente fue diferida porque la fracción 16 de julio solicitaría, inclusive con votación nominal, que se declare persona non grata al ex jefe de gobierno español, José Luis Rodríguez Zapatero. Uno no sabe en qué cambiaría este país si declaran persona non grata a Rodríguez Zapatero. Probablemente no cambien nada, pero en todo caso, bueno, continúan las divergencias en el seno de la oposición. Son las 6:45, vamos a la pausa. Hacemos titulares de la mañana. Jaime Nestares en la dirección de la estación, Marilia García y Jessica Segrata en la producción, Jackson Vargas en la coordinación de información, César Arteaga en los controles y quien les habla, Pedro García Otero. Son las 6:45, en breve más titulares. Titulares de la mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Sintonícenos a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Corporación Novo Ideas, servicio técnico en mantenimiento y reparación de refrigeración comercial e industrial, aires acondicionados y microondas, línea marrón, televisores y sonido. Damos garantía del servicio prestado y no cobramos por la revisión. Contáctenos por el 0212-618-6443 y 0424-294-8590. Además, búscanos en Instagram en @corpnovoideas y @novoideas. Porque tus aparatos pueden volver a funcionar, recupéralos en Corporación Novo Ideas. Tu vehículo es una de tus propiedades más valiosas. Mantén 100% original tu Chevrolet con AC Parts, donde conseguirás repuestos completamente originales General Motors y AC Delco. AC Parts te envía tu repuesto a todo el país. Estamos en la avenida Washington del Paraíso, a pocos metros de la avenida Páez. Teléfonos 0212-425-3967 y 0212-452-2001. También en Twitter @ACPartes y www.acparts.com.be. AC Parts, partes y piezas 100% originales para tu Chevrolet. CompuPeriquito.com es recarga de cartuchos de tóner y de tinta. CompuPeriquito.com es la más alta calidad y el mejor servicio. CompuPeriquito.com tiene la solución efectiva para las impresoras de tu empresa. Contáctanos por el 0212-551-9450 y 552-6930. Estamos en la avenida Fuerzas Armadas, al lado de la estación del bus Caracas. CompuPeriquito.com, recargamos tus ideas. 0212-551-9450 y 552-6930. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos.
Estás escuchando Titulares de la Mañana con Pedro García Otero, solo por RCR 750 AM. 6:48. El principal titular de Últimas Noticias nos dice: el Petro blindará la economía. No explican cómo, pero lo dicen. Wilmar Castro dijo que es un golpe duro a la especulación. Tampoco explica cómo, pero también lo dice. El ministro de Agricultura y Tierras recordó que con la activación de esta criptomoneda se podrán adquirir bienes de capital, nuevas tecnologías e insumos. Por cierto, un Wilmar Castro que uno se recupera del cortocircuito que hizo en sus sinapsis, en sus neuronas, el hecho de que él preguntara sobre los controles y el funcionario chino le respondiera que ellos no controlaban, que ellos incentivaban a la economía privada. Y abajo de esto hay una foto de Nicolás Maduro con un grupo de personas chinas y rusas. Nos dice: asesores del más alto nivel. ¿A qué hora se tomó esta foto? Considerando que Nicolás Maduro salió ayer en la tarde de La Habana, no se sabe, probablemente sea de noche, muy de noche, y solo Últimas Noticias haya tenido la información. En todo caso, sí tiene que ver con lo que yo les comentaba ayer, que, aparentemente China y Rusia han decidido tomar el toro por los cachos y dedicarse directamente a tratar de asesorar a esta gente que definitivamente tiene el chip equivocado en la cabeza. Si eso trae algún beneficio para Venezuela o para los ciudadanos de este escarnecido país, no para el gobierno, porque el gobierno se cree el país, pero el país somos los ciudadanos, bueno, ojalá que haya suerte con eso. Castro Soteldo, en tanto, dice que con el petro ponemos en marcha una divisa que no tendrá escasez. No, señor Castro Soteldo, si hay una divisa que no tiene escasez en este país, se llama Bolívar Soberano, que ustedes todos los meses emiten 150% más para pagar su déficit fiscal y, bueno, estamos inundados de bolívares soberanos, para mal de nosotros. Soteldo indicó que con la activación de esta criptomoneda, y sigo leyendo Últimas Noticias, se podrán adquirir bienes de capital de nuevas tecnologías, insumos, y se podrán hacer diferentes actividades económicas. Esta es una moneda que es como los peces del mar. No está en ninguna parte, siguen a vueltas con el petro. El petro es un mareo, el petro no va a ninguna parte. Yo se los puedo decir con todo el corazón, se los puede decir cualquier economista, yo no lo soy, pero se los puedo decir yo también. Esto no va para ningún lado. Mientras tanto, Inbelecar, que es el Instituto Venezolano de Leche y Carne, su presidente, Carlos Eduardo Albornoz, manifestó este martes que el gobernador de Guárico, José Vázquez, exige que se destine el 60% del rebaño a la gobernación de esta entidad, y esto es obviamente una locura. Gobernador de Guárico, José Vázquez, exige el 60% del rebaño a Matadero para la gobernación. Cuando usted no le llegue carne a Caracas, preocúpese por un señor como José Vázquez, que él se la tiene trancada en Guárico, indicó Albornoz en su cuenta Twitter, quien el pasado viernes informó que la estatización de precios quebrará a los productores de la carne. Esta gente está decidida a hacernos pasar hambre. O sea, es de verdad, es un plan de dominación realmente perverso el que tienen con los venezolanos. Mientras tanto, no sé si esto es una consecuencia de la visita de los rusos, pero probablemente sí, porque ellos están interesados en el tema de Citgo, no quieren que Citgo se pierda porque ellos son los principales acreedores de Citgo. Inversionistas de PDVSA comienzan a recibir pago por bono 2020. Los tenedores de bonos al 2020 de la Estatal Petróleos de Venezuela comenzaron a recibir el martes el pago de capital e intereses pese a las demoras de la compañía en cancelar otros compromisos de deuda este año, dijeron dos inversores. PDVSA debía transferir unos $950 millones a las cuentas de los inversionistas el lunes, y al menos 4 fuentes del sector financiero local aseguraron que algunos agentes custodios ya tenían el dinero para iniciar los pagos. En tanto, en relación con el caso de Juan Requesens fue sacado del helicoide ayer, llevado brevemente al hospital militar y devuelto nuevamente al helicoide. Aparentemente fue tratado de la situación de la celulitis bucal que padece, la celulitis facial que padece como consecuencia de un daño bucal. Los clientes de Banesco podrán utilizar su tarjeta de débito aunque esté vencida. El presidente ejecutivo de Banesco, José Grasovecchio, informó este lunes que la vigencia de las tarjetas de débito de la entidad bancaria es indefinida, por lo que todos los clientes a los que se les haya vencido durante el mes de octubre podrán seguir utilizándola sin previa renovación. Esto es obviamente porque está muy complicado conseguir los plásticos para renovar las tarjetas de débito y de crédito. El CICPC de Ciudad Guayana detuvo a 2 policías del estado Bolívar por robo de vehículo. Los sujetos formaban parte de una banda llamada Los Toyoteros que operaba en la parroquia Yocoima.
No se sabe si en relación con esto o sin ninguna relación, horas después tiraron un artefacto explosivo contra la sede del CICPC en Puerto Ordaz. Liberan a las 3 residentes del Hospital Central de Maracay por supuesta orden de Marco Torres. Esto nos lo dice Noticiero Digital. Las 3 médicos residentes del Hospital Central de Maracay que estaban detenidas desde el pasado jueves habrían sido liberadas con régimen de presentación por una supuesta orden del gobernador de Aragua, Marco Torres. Esta información fue suministrada por el abogado y profesor universitario Perkins Rocha en su cuenta Twitter. Marcos Torres demuestra públicamente en Aragua que en Aragua él es el Poder Judicial. Envió un mensaje a los médicos para que vieran su programa de TV y allí anuncia su libertad. Por su ignorancia deja muy mal parados al juez y especialmente al fiscal. Pena ajena, dijo Perkins Rocha. Y el principal titular de 2001, ya para ir cerrando.